¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a una emisión más de Cambio en el Debate. Y como cada miércoles estamos aquí ya listos para platicar de cuestiones económicas. Esta mañana nos honra con su visita aquí en cabina la presidenta de Coparmex Michoacán. Ella es la contadora pública Luisa Estela León Marín. Y le doy la bienvenida, le agradezco ante todo su presencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cintia. De hecho, agradecerte a ti la invitación a este programa tan importante y tan interesante. Muchas gracias. Bienvenida. Y bueno, como ya hemos platicado en algunas otras emisiones, esta primera parte del año, de lo que va del año de gobierno federal, ha sido de las propuestas de reestructuración de muchos aspectos de la vida nacional, enfocadas ya a darle un rumbo definido a nuestro país, a nuestro México. Y precisamente a propósito de esto, el pasado domingo el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma hacendaria que había sido tan esperada y que ha causado tanta expectativa, y más ahora con los anuncios que ya se han hecho. Encontramos una reforma fiscal con puntos muy interesantes, muy sobresalientes, pero queremos que sea nuestra invitada precisamente quien nos diga cómo recibe el sector privado esta iniciativa de reforma hacendaria. Luisa. Claro que sí, muchas gracias, Cintia. Bueno, decirte en primer término que nosotros consideramos que más que ser una reforma hacendaria no queda más que ser una reforma fiscal y con tintes recaudatorios, ¿no? Porque para hacer una reforma hacendaria integral se dejaron y no se han tocado bien a fondo algunos aspectos importantes, como es justamente el destino de los recursos, hacia dónde se van a destinar, donde nosotros estamos promoviendo que se hagan en tres aspectos, que es justamente la educación, la infraestructura y la salud. Y evidentemente, o sea, también poner aquí los mecanismos a través de qué programas y de qué manera se podrían dedicar o destinar estos recursos, y cuáles son los programas o los procesos de transparencia donde podríamos nosotros verificar como ciudadanos, como empresarios, el destino correcto de los mismos, ¿no? Entonces, si analizamos las primeras propuestas que hemos visto en la reforma fiscal, pues hemos visto una carga impositiva, sobre todo dirigida a los que ya estamos cautivos, ¿no? Entonces, creemos que es nuevamente volver a cargar cargas impositivas sobre los ya contribuyentes cautivos, ¿no? Y no se habla a grandes rasgos o con un acercamiento real sobre cómo incrementar la base, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y preocupante, porque evidentemente pareciera que es lo que se está haciendo es no incentivar a los empleos o la creación de empleos formales, no se incentiva el crecimiento de las empresas. Entonces es un tema totalmente delicado, sobre todo en los temas que actualmente estamos viviendo, la situación económica no solamente del Estado, sino del país en general, y pues a nivel mundial lo que se está sufriendo. Eso es. Recientemente ustedes como organismo empresarial habían presentado una propuesta en la idea de ser escuchados, de ser tomados en cuenta. ¿Qué tanto dista esta iniciativa que presentó el presidente de lo que ustedes propusieron? ¿Realmente se tomaron en cuenta por lo menos algunos puntos? ¿Se le escuchó al sector empresarial? ¿Sienten que son parte verdaderamente de ese México, que son un organismo intermedio con voz y voto? Pues nosotros consideramos que efectivamente no se ha tomado en cuenta como debiera de tomarse al sector empresarial, y no solamente al sector empresarial, sino a todos los ciudadanos, no a todos los mexicanos. Esta nueva reforma fiscal que trae cargas impositivas específicas, si hablamos por el tema de la educación privada, dirías, efectivamente está en la Constitución, es un derecho de todo ser humano tener acceso a la educación. Sabemos hoy en día, sobre todo en Michoacán, que el tema de la educación es algo que se debe de tratar con mucha delicadeza. Así es. Y entonces, si estamos viendo que hay familias que están haciendo un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a una educación privada, para ofrecerle mejores condiciones, que tenga una mayor calidad educativa, que le permita competir contra este mundo globalizado, el hecho de que se grave con un IVA realmente es un retroceso. Entonces va a limitar a las familias el poder tener acceso a una educación de mayor calidad, ¿no? Entonces yo creo que ese tema es un tema muy interesante, que no afecta al empresariado, sino que afecta a todos los mexicanos, ¿no? Y bueno, si también nos vemos en otro tema, es bien importante recordar
que 9 de cada 10 empleos es creado por las micro y pequeñas empresas. Entonces, al momento de tener toda esta carga impositiva, lo que estás haciendo es desalentando. Cabe recordar que iniciamos el año 2013 con un mayor número de empleos informales que formales. Entonces, si ahorita metemos esta reforma fiscal recaudatoria, lo que estamos haciendo es que prolifere más la informalidad a la formalidad. Sabemos que para generar la riqueza de cualquier país lo que se necesita son empresas, y empresas cada vez mejores y con mayores posibilidades de crecimiento. Entonces lo que se debería de buscar es una reforma fiscal que permita el realizar o que tenga una carga tributaria fácil de desarrollarla, de presentarla por parte del empresario, y que sea una carga impositiva adecuada, ¿no? Con el fin de justamente hacer lo contrario, ¿no? Facilitar la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las ya establecidas. Hoy por hoy, los empresarios son los que otorgamos los empleos formales a todos los ciudadanos, y el hecho de que se nos vea impedido el crecimiento de nuestras empresas, pues evidentemente va a reducir la oferta de empleos que se pudieran generar, ¿no? Entonces yo creo que son una de las cosas que no se han considerado bien a fondo en esta reforma fiscal. Así es, pareciera, decíamos hace un rato, que se trata de complicar las cosas. Esta es la percepción que de repente puede llegar a tener no solo el empresario, también el ciudadano, el profesionista que se enfrenta a esta cuestión del pago de impuestos, de trámites burocráticos y demás. Efectivamente, porque mira, si vemos el estudio que realiza el Doing Business, vemos que una de las cosas negativas que tiene México es justamente el tema de cómo tributar para la creación de empresas. Entonces es algo que desalienta a los inversionistas a generar nuevas empresas dentro de México, ¿no? Y luego, si analizamos otro tema, con el incremento del IVA en la zona fronteriza, el 16%, totalmente estamos dejando en una competencia desleal, por decirlo de alguna manera, a todas nuestras empresas que están al norte del país contra las empresas del país vecino, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen cargas impositivas al consumo de alrededor de un 8%. Entonces nosotros, si los vamos al 16%, evidentemente que lo que vamos a hacer es retraer la economía de toda esa zona. Entonces, no sé si eso se analizó o se pensó, o de qué manera ellos van a pensar retribuirlo de una forma distinta. Ahora, cuando se empiezan a grabar todo este tipo de prestaciones sociales a los empleados, lo único que te desalienta como empresario es a no realizarlas, porque si de alguna manera tú estás viendo un esquema de cómo mejorar la vida y el ingreso de tus colaboradores, el hecho de que te empiecen a grabar este tipo de cosas evidentemente te va a cansar para menos, ¿no? Así es. Sin embargo, encontramos una propuesta que es la de eliminar el famoso impuesto empresarial de tasa única, el IETU, que es uno de los aspectos en los que había insistido mucho el sector privado. De alguna manera, un punto a favor, se podría decir. Sí, un punto a favor, que de alguna manera, si tú ves por el otro lado el incremento de una tasa impositiva del ICR del 30 al 32%, evidentemente pues también va a afectar sobre todo a todas las personas físicas, ¿no?, que se van a ver grabadas con este impuesto. Pero sí, digo, es un avance el hecho que se haya eliminado tanto el IETU como el IDE, ¿no? Entonces, aunque vemos que por otro lado el tema del IDE y el tema del manejo del efectivo pues va a estar controlado a través de esta nueva ley que conocemos coloquialmente como ley antilavado de dinero, ¿no? Eso es muy interesante. Hace un ratito mencionabas un aspecto demasiado importante, que es el caso particular de Michoacán. Michoacán, en el contexto nacional, todos lo sabemos, se encuentra en una situación crítica por diversas situaciones, por diversas problemáticas sociales que se han enfrentado desde hace algunos años. Caso concreto de la educación, han surgido muchas empresas, muchas escuelas privadas por razones que todos conocemos. Habrá una afectación un poco más severa enfocada aquí en el estado por esta causa. Definitivamente, o sea, definitivamente, si ahorita vemos familias que hacen un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a la educación privada, el hecho de incrementarles el IVA pues va a dejar imposibilitados a una serie
de familias de no poder acceder a este tipo de educación con mayor calidad, ¿no? Y todo debido a qué, pues por los problemas que tenemos en el tema de educación aquí en Michoacán. Como hemos visto, no se ha podido cumplir el parámetro de los 200 días de clases, entre muchas otras cosas. No tenemos los horarios extendidos, los niños en primaria solamente van por 4 horas, entonces eso te habla de una deficiencia en el tema educativo, ¿no? Entonces sí, definitivamente va a afectar directamente a Michoacán. Esto es, respecto al régimen a la eliminación del régimen de consolidación fiscal, ¿cuál es la perspectiva de los empresarios? Pues evidentemente sí afecta a un sector que justamente al momento de hacer esta consolidación que tiene varias empresas, pues tenían poder tener alguna facilidad, ¿no? En ese sentido. Y sí nos afecta, aunque considero que pudiera ser un menor número que estarían afectados en este sentido, ¿no? Entonces, también es algo que nosotros vamos a estar externando que no se lleve a cabo, que se deje abierta la posibilidad de hacer esta consolidación, pero yo considero que aquí directamente en el Estado, por lo que nosotros hemos tenido, no hay tantas empresas que vayan al tema de la consolidación fiscal, ¿no? Un punto que sí es bien importante es justamente el tema de las deducciones. El tema de las deducciones, eso yo creo que nos afecta más y a todo tipo de empresas, ¿no? El hecho de que te hayan quitado deducciones que anteriormente estabas haciendo, pues evidentemente te va a afectar. Y si nos remontamos a que hace un par de días estábamos hablando con los empresarios del gremio restaurantero, se estaban ellos viendo y haciendo una petición justamente para el estado de Michoacán, de que pudieran deducirse al 100% los consumos en alimentos. Uh-huh. Entonces ahora lo que pretende es quitarse. Entonces, si Michoacán es un lugar que tiene una vocación turística y que dentro del turismo está el área restaurantera, y evidentemente a las empresas les quitas el hecho de poder deducir estos gastos, pues evidentemente va a pegar, ¿no? Va a pegar rotundamente. Entonces, directamente aquí en Michoacán, yo creo que nos pega mucho más fuerte, porque bien sabemos que estamos atravesando una crisis financiera severa en el Estado, ¿no? Así es. Al presentar su iniciativa, el presidente Enrique Peña Nieto hace notar que se han tomado en consideración peticiones de los partidos de izquierda, habla de cuestiones de salud, de cuestiones de adultos mayores, lo maneja más como una reforma social, bueno, no más, sino también como una reforma social. ¿Se puede advertir alguna tendencia de carácter populista? ¿Puede ser algo con un peso más político que apegado a la realidad de nuestro país? Nosotros consideramos que para que fuera una reforma hacendaria integral, deberían de considerarse varias cosas y no solamente el tema recaudatorio. Y evidentemente, como te lo comentaba en un principio, sí es pertinente generar o subir la recaudación de ingresos. Consideramos nosotros que es mejor poner el IVA generalizado, que por una parte grava a todos y es difícil de eludirlo, es decir, llega a todo el tipo de consumidores, y eso sí te permite tener un ingreso directo. Y luego, aparte de esto, al momento de que tú tienes este IVA y tienes este ingreso, pues evidentemente hay que destinarlo. Pero nosotros decimos que hay que destinarlo y saber bien hacia dónde se va a destinar. No deben de ser acciones sociales en términos de ayuda en ese sentido, sino con cuestiones de infraestructura que beneficie a los que menos tienen, con cuestiones de salud que propicie verdaderamente el acercamiento de la salud a todos los michoacanos, a todos los mexicanos, y sobre todo el tema de la educación, ¿no? Pero yo creo que si bien es cierto que es social, en cierta manera, no se ha incluido o no se han dicho cuáles son los parámetros ni los programas que se van a emplear. Nosotros consideramos que no debe de haber programas sociales asistenciales, sino que deben de existir programas sociales donde provoquen el desarrollo y la implementación de economías que persistan, es decir, actividades que enseñan a la gente a realizar una actividad económica, emprender una microempresa, para que evidentemente todo el tiempo estén generando riqueza y puedan ellos mismos allegarse a sus recursos, y no que lo hagamos a manera de, como se ha venido haciendo en otros tiempos, de simplemente llegar
con la famosa despensa o con algunos programas de ese estilo, sino que se les den a ellos las herramientas para que ellos puedan estar trabajando y generando ya sus propios insumos, ¿no? Yo creo que eso es lo que se debió de haber tomado más en esta reforma. Eso es. En este momento ya está turnándose en la Cámara de Diputados a comisiones para hacer su revisión esta iniciativa de reforma. De acuerdo con lo que me dices, estamos hablando de que pues le faltó contundencia, le faltó el decir el cómo se va a hacer lo que se pretende hacer. ¿Hay todavía alguna expectativa, Luisa, de que el sector privado sea escuchado? ¿Qué indicaciones o qué lineamientos han recibido de los organismos a nivel nacional? ¿Se piensa hacer algo? ¿Hay esperanzas de que todavía se modifique esta iniciativa de reforma? Definitivamente sí, o sea, definitivamente ya Coparmex a nivel nacional ha empezado a tener acercamientos con todos los diputados al interior del Congreso para justamente externar cuáles son los pros y los contras de cada una de estas medidas tomadas, ¿no? Y justamente buscando el bien común al final, lo que queremos es generación de riqueza, sí efectivamente que hay una mayor recaudación y que sea destinada a programas que realmente requieran los mexicanos. Entonces, nosotros vamos a estar en una labor constante de alguna manera de cabildeo, de incidencia, de fijar posturas, de emitir este tipo de consensos también con otros organismos empresariales a fin de ejercer una fuerza y presentar las posturas que tiene el sector empresarial, ¿no? Estamos hablando de una iniciativa de reforma hacendaria que fue integrada muy al vapor o en la que definitivamente no se quiso escuchar al sector, a un sector importante para la economía. Pues nosotros consideramos en ese sentido que si bien es cierto había tenido algunos acercamientos, creo que al final no salió como lo que se había esperado, se incluyeron cosas que no se pensaba se incluyeran y bueno, se dejaron de incluir algunas otras, ¿no? Entonces ahorita nos toca a nosotros como sociedad civil organizada, pues justamente hacer notar todo aquello que quedó fuera y que verdaderamente beneficia a los mexicanos y todo aquello que quedó dentro que verdaderamente perjudica a la empresa formal, a la creación de empleos formales y que nosotros lo que queremos en un cierto momento es desalentar la informalidad y que todo mundo esté dentro de la formalidad que requieren nuestras leyes, ¿no? Y que requiere tanto nuestro país. Estamos convencidos en que debemos unirnos, debemos de trabajar, debemos de generar riquezas, esforzarnos al máximo los mexicanos, pero evidentemente que se nos faciliten las cosas, ¿no? No nada más de discurso. Exactamente. Porque exactamente. Bueno, por ahí podríamos interpretarlo, ¿no? Así es, y bueno, por último comentarte en este sentido que nosotros día a día nos levantamos a trabajar con la firme convicción de las cosas serán mejores, de crear mejores empresas, incrementar el número de empleos formales. Estamos haciendo un esfuerzo, pero lo que más queremos recibir por parte de nuestras autoridades es un acompañamiento, ¿no? Y que efectivamente se nos facilite este crecimiento de las empresas y que no se nos obstaculice y se nos estén poniendo a cada 20 o 15 metros una barda para poderla brincar, ¿no? Entonces, todas estas, todas estas cargas impositivas lo único que hacen es incrementar el trabajo de las empresas de alguna manera, dificultarlo, y entonces no nos estamos poniendo los empresarios en nuestra actividad principal, que es generar riqueza, sino nos estamos dedicando a cumplir con los lineamientos de las diferentes leyes impositivas que tenemos, ¿no? Eso es, y al final de cuentas se logra exactamente lo contrario de lo que se pretendía. Es correcto. Efectivamente. Eso es. Lamentablemente el tiempo se nos termina, podríamos continuar mucho tiempo aquí hablando respecto a este tema, pero se nos terminó este espacio. Agradecemos mucho a la contadora Luisa Estela León el haber asistido con nosotros esta mañana aquí a Cambio, en el debate del periódico Cambio de Michoacán. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cintia.